Voy a incidir en el tema de la dogmática. Para esto voy a citar a un profesor penalista que decía lo siguiente: el derecho penal sin un proceso penal es como una hoja afilada sin un mango. El derecho procesal sin el derecho penal es como un mango sin hoja afilada. Eso lo dijo Theodore Monsen. Con esto voy a empezar el ejemplo que espero trate de producirles alguna sensación de repente de entender lo que sucede en la realidad. El doctor Miguel Polaino Orts, en una conferencia internacional sobre derecho penal, explicaba si la dogmática penal debería aplicarse para todo. Y justamente como él es muy apasionado de la lectura, dio una breve reseña de cómo se aplicaba la dogmática. Él dijo lo siguiente, vamos a poner el siguiente caso. Existía un señor, como ustedes pueden ver acá también, a veces en las calles, que vendía frutas todos los días para poder sobrevivir. Este señor todos los días se paseaba de calle en calle para poder vender siquiera 2, 3, 4 frutas y así conseguirse el alimento diario. Se dedicó por esto más de 20 años. Ya en su vejez se encontró con un policía que estaba ahí cuidando el tránsito. El señor ese día no había podido vender ninguna fruta. El señor se encontraba en completa desesperación porque la fruta la tenía que vender y esa fruta no le podía servir para alimentar a su familia tampoco. Entonces el señor, un poco molesto, le dice al policía que le va a tomar unos minutos moverse, pero el policía le dice: no, necesito que te muevas rápido. Y el frutero le dice: pero necesito quedarme un momento más y lo voy a hacer con un poco de lentitud porque no he vendido nada en todo el día y si no vendo voy a sufrir yo, va a sufrir mi familia porque no va a poder alimentarse. El policía no entiende este caso y agarra y lo denuncia por desobediencia a la autoridad. El señor es procesado penalmente. Luego de ser procesado, el señor alega las causas que les digo. Alega una causa válida para mí, a mi juicio sí, el tema de la necesidad de poder sobrevivir. Sin embargo, el juez no aplica eso. El juez lo condena a 5 años de prisión. El señor se va a prisión. Cuando sale de prisión, no le queda otra cosa que seguir haciendo lo mismo, vender frutas. Pero cuando sale de prisión se da cuenta de algo interesante, de que ya no era el único frutero que iba por las calles. Ahora habían jóvenes que también vendían fruta, pero estos jóvenes ya tenían carritos modernos y él seguía con su carrito de madera. Estos jóvenes ya podían exhibir los precios y él todavía lo tenía que decir a voz. Entonces, cansado de toda esa estigmatización que sufrió en la cárcel, sigue vendiendo sus frutas en la calle y resulta que ahora se encuentra con otro policía. Entonces el policía lo conmina a que por favor se retire y el señor no quiere. Dice: no me voy a retirar. El policía le dice nuevamente: por favor retírese porque está dificultando el tránsito, y el señor se rehúsa. Métame a la cárcel si quiere. Se le hizo un proceso penal por el mismo delito de desobediencia. El juez lo absolvió, archivó el caso liminarmente. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se preguntan ustedes? El caso tiene que ver mucho con la realidad de la teoría causalista que nuestro compañero ha empezado a explicar. En el primer caso sí, era un juez causalista. A un juez que solamente le interesa la responsabilidad objetiva. Esa responsabilidad objetiva que nuestro Código Penal en la parte preliminar prohíbe. Lo proscribe claramente. Pero lamentablemente, si un juez no está instruido con la parte general y precisamente con la dogmática, va a poder así, como dice mi compañero, perseguir, meter a la cárcel a personas inocentes. Entonces permítame aquí citar a un gran maestro, Guy Bernard Nordey, español, que hace décadas atrás escribió un artículo interesante, el cual fue elogiado por el maestro Hans Belse, quien es el padre del finalismo. Él tituló a este artículo tan interesante, que tuvo trascendencia en Alemania incluso, porque siendo español pudo llegar fácilmente por allá y acá también en Latinoamérica, con el siguiente título. Lo voy a decir de esta manera porque lo estoy haciendo del método original, ¿no? Está en alemán, lo catalogó así: Hat-die Strafrecht Dogmatik eine Zukunft. ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal?
Era la pregunta que se hacía y él desarrolla en ese artículo tan prolijo que Hans Belze elogia en su Tratado de Derecho Penal en algunas líneas. Él decía que la dogmática penal, y voy a hacer un breve paréntesis acá, mi compañero habló de doctrina. Muchos de nosotros nos acostumbramos que en nuestra formación académica hablemos todo de doctrina. Doctrina, según los europeos, para algunos países de Europa, viene a ser lo mismo que dogmática penal, para algunos viene a ser lo mismo ciencia penal. O sea, todo es el mismo significado. La dogmática precisamente es un método de interpretación. Guy Bernard Dorday decía que la dogmática te ayuda a saber qué es el derecho. La dogmática penal te ayuda a averiguar por qué está el derecho ahí. La dogmática jurídico-penal se encarga de encasillar los tipos penales, se encarga de diferenciar un tipo penal de otro, se encarga de determinar cuándo es un hecho impune y cuándo puede ser un hecho punible. De esta manera, es un filtro necesario que no le permite a los jueces aplicar la arbitrariedad, la irracionalidad y mucho menos la improvisación. Consiguiendo preparar buenos dogmáticos, como se hace en los países de Europa, es por eso que tantas personas migran a Alemania. Creo que el sueño de la mayoría de penalistas en este país es llegar a Alemania o en su defecto pasar por España. Es justamente para aprender esta parte. Y es lo que pasa en la realidad. En una conferencia que se realizó en la Corte Suprema de Lima, el doctor Villestein señaló algo muy importante para todos los asistentes. Justamente todos los asistentes eran abogados, litigantes, fiscales y jueces. Decía que en la Corte Suprema un caso que ha podido ser sentenciado tanto en primera como en segunda instancia se podría ganar con una sola mano. Y era la mano de la dogmática penal de la parte general. ¿Y cómo así, se preguntan ustedes? Pues simple, analizando lo que mi compañero les ha enseñado, la teoría del delito. La teoría del delito se desglosa en partes tan elementales que si no son analizadas bien, pues van a producir las consecuencias del ejemplo que les di. Y eso es lo que sucede en la realidad de repente en nuestras primeras instancias. Personas inocentes son sindicadas por otras por un delito X y en primera instancia están siendo sentenciadas, en segunda instancia son confirmadas, pero milagrosamente en la Corte Suprema los jueces declaran la absolución de la responsabilidad penal por ese hecho. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos preparados para ser dogmáticos, porque no le damos prioridad, porque estudiamos tanto procesal que uno llega a un estudio jurídico donde hace prácticas y encuentra que todos los libros son comentarios al Código Procesal Penal. Prisión preventiva, oralidad, principio de contradicción, todo. Rara vez se encuentra código comentado a la parte general, pero también muchas veces se conforman con esos comentarios y no analizan que anterior a eso, las personas que han hecho esos comentarios a la parte general son personas que se saben todas esas teorías, son personas que pueden desmenuzar la norma. El doctor Pacheco Mandujano, quien es un doctor honoris causa por muchas universidades de Perú, penalista y filósofo, en el Congreso Nacional de Huánuco dijo lo siguiente, y me parece muy interesante y se lo repito. Si ustedes me preguntaran hoy en este congreso si yo me conozco alguna norma de la parte procesal o de la parte general y me dijeran, doctor, ¿usted sabe qué dice el artículo 300 del Código Penal? ¿Usted sabe qué dice el artículo 200 del Código Procesal Penal? El doctor dijo que respondería de la siguiente manera: no sé nada y tampoco me interesa. De repente una actitud soberbia para muchos, pero él dijo, ¿por qué no me cambias la pregunta y me dices, doctor, ¿usted puede analizar el artículo 300? Doctor, ¿usted puede analizar el artículo 400 del Código Procesal? Y el doctor dice, puedo hacer lo que quieras. Puedo destruir la doctrina de la Corte Suprema, como puedo crear nueva jurisprudencia. ¿Y por qué? ¿Acaso es Dios? ¿Acaso es un ser privilegiado que ha nacido, no sé, con 2 cerebros? No, señores. El tema es que se ha especializado tanto en dogmática penal que lo procesal le resulta tan fácil.
sin menospreciar a los procesalistas, porque también existe dogmática en lo procesal. Lamentablemente a veces por un tema pragmático, por el formalismo y por el día a día, uno se acostumbra a hacer lo que los jueces ya hacen y sienten que de repente no deben esmerarse tanto en esa parte porque al final el juez no me va a hacer caso. Pero díganme, ¿esto no tiene un efecto nocivo para nosotros mismos, para nuestros propios bolsillos? ¿Qué es lo que sucede cuando un caso acá en la ciudad de Tacna o en cualquier provincia o departamento del Perú llega a ser fallado de repente en este sentido por un abogado? Imaginemos, me dan un caso, pierdo en primera instancia, pierdo en segunda instancia, le produzco desconfianza a la gente, me gano mal prestigio. ¿Y qué es lo que hace la gente? Es como un tema de milagro. Dicen, no, vamos a contratar a un abogado de Lima. Y todos tienen ese chip en la cabeza. Todos piensan que el abogado de Lima es el que tiene la solución a tu caso. Y se están llevando el caso a Lima. Y los estudios jurídicos, estos que ustedes habrán escuchado, del doctor Caro Coria, del doctor Percy García Cabero, del doctor Fidel Rojas Vargas, del doctor Caro Young, hasta del doctor Nakazaki. Son esos los abogados quienes se encargan de resolver los casos que no han podido abogados en primeras ni en segundas instancias. ¿Y por qué, señores? ¿Por qué? ¿Tienen más llegada con el juez? ¿Tienen más llegada con los fiscales? ¿Están más enredados de repente en influencias? No. Porque simplemente atacan la parte dogmática. Un hecho que para nosotros puede ser doloso, ellos lo convierten en culposo. Hay teorías de la culpa, teorías del dolo. Se encargan de potrillar toda la teoría del juez. Atacan la motivación, atacan toda la parte dogmática y ganan el proceso. Y si no ganan, se van a la Corte Interamericana, igual ganan. No siempre, pero en su mayoría, un 90% de casos los ganan. ¿Por qué? Porque se preparan más en esa parte. Con esto no los he querido aburrir. Simplemente he querido, de repente, saciar una espina pequeña que nosotros tenemos en el taller de Derecho Penal que realizamos los días sábados. Una espina que ha sido sembrada de repente por comentarios y consejos de algunos compañeros de diversas ramas o de repente por algún familiar en derecho. Decimos que es importante estudiar la dogmática penal porque es el eje fundamental para saber el derecho penal. Así como en lo civil debes saber todas las teorías para poder recién entrar al campo. Ustedes no entren al campo si es que primero no saben la teoría. Y no hagan caso a esas discusiones de repente irrelevantes y hasta a veces obsoletas de que la teoría no sirve. Claro, puede ser que no sirva acá en la primera, en la segunda instancia, pero te sirve hasta incluso en la suprema.